Cuando entrenamos y en nuestro proceso para transformar nuestro físico, hay que entender que las lesiones y las enfermedades son parte de ese proceso. Y cuando tenemos algún tipo de lesión o enfermedad, normalmente nos entra la duda de si debemos de entrenar o tener un reposo total. Y aquí te voy a dar algunos consejos para que sepas cuándo deberías de entrenar y cuándo deberías de tener un reposo total. Sin embargo, quiero que sepas que esto es basado en mi experiencia y mi mayor consejo es que si tú sientes algún tipo de dolor o molestia o tienes algún tipo de enfermedad, lo más importante es que vayas siempre con un especialista y que te diga qué es lo que debes de hacer, si debes descansar totalmente o si puedes hacer algún tipo de ejercicio o movimiento. Estos consejos te pueden dar una guía, pero te repito, lo más importante es que vayas con un especialista. Entonces, vamos a dividir cuando nosotros tenemos una enfermedad y cuando tenemos alguna lesión. Primero vamos a hablar de cuando tenemos alguna enfermedad y sobre todo cuando esto es una enfermedad leve, como por ejemplo un resfriado o una calentura. En esto podemos dividirlo en dos casos. Por ejemplo, si tenemos un resfriado o calentura leve, que a lo mejor nuestro rendimiento no se va a ver tan afectado, es decir, vamos a poder entrenar con un 70 o un 80% de intensidad, pues en estos casos sí podemos entrenar, pero hay que tener en cuenta que nuestro entrenamiento no va a ser igual de intenso que cuando estamos al 100%, es decir, vamos a bajar el número de series, el número de repeticiones, el número de ejercicios y también el peso que estamos levantando. El objetivo aquí es simplemente tener ese movimiento y hacer ejercicio, pero no vamos a tratar de enfocarnos en la sobrecarga progresiva o tratar de romper marcas personales, es simplemente tener ese ejercicio para que nuestros músculos sigan trabajando. ¿Por qué? Porque en este caso esta enfermedad no es tan grande que nos impida entrenar. De igual manera puedes alargar tus descansos ya sea entre las series y en los ejercicios que estás haciendo. Ahora, cuando tienes un resfriado o una calentura más grave, es decir, que a lo mejor tu rendimiento no va a estar ni siquiera en un 60% y te cuesta trabajo respirar cuando haces actividades diarias como por ejemplo caminar a la cocina, subir o bajar escaleras, en ese caso yo te recomiendo un reposo total. ¿Por qué? Porque aunque entrenes realmente no vas a tener un muy buen entrenamiento. Y recuerda que también cuando entrenas estás bajando tus defensas y nosotros lo que queremos es que nuestras defensas estén altas para poder combatir esa enfermedad, por lo que en este caso yo te recomiendo que tengas un reposo total. Ese reposo total puede ser de 2-3 días o incluso una semana. Y sí, a lo mejor si descansas una semana vas a perder fuerza, resistencia, etcétera, pero no pasa absolutamente nada porque después vas a poder recuperar eso. Recuperar tu nivel anterior te puede tomar a lo mejor una semana o un par de semanas y después, si te sigues enfocando en la sobrecarga progresiva, si eres disciplinado, vas a poder superar ese nivel en el que estabas. No veas esto como una carrera a corto plazo. Si tú ves tu proceso en un periodo corto de tiempo, pues sí te vas a frustrar porque vas a decir, hace una semana, hace 2 semanas estaba levantando más. Pero si tú lo ves a largo plazo, dentro de 6 meses esto se te va a olvidar y vas a tener una mejora en tu rendimiento. Y este es un error muy común que cometemos, ver nuestro proceso a corto plazo. Siempre trata de verlo a largo plazo, es decir, en un periodo de meses, años, etc. Ahora vamos a hablar acerca de las lesiones. Hay varios tipos de lesiones. Las lesiones pueden ser, por ejemplo, dolores musculares o también pueden ser lesiones en las cuales nuestro rango de movimiento se vea limitado. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión muy leve, es decir, sentimos un dolor muscular muy leve o nuestro rango de movimiento no se ve afectado, pues en ese caso podemos entrenar. Podemos probar haciendo ejercicios en los cuales involucramos ese músculo que nos duele. Si sentimos un ligero dolor, a lo mejor lo que podemos hacer es evitar esos ejercicios que nos dan ese dolor y hacer otros que no lo involucren directamente. Por ejemplo, si tenemos un pequeño dolor en el bíceps, a lo mejor no debamos de hacer un curl de bíceps, pero si hacemos unas dominadas con un agarre prono, pues probablemente no sintamos ese dolor y podamos seguir continuando nuestro entrenamiento. Ahora, si nuestra lesión limita ligeramente nuestro rango de movimiento, lo que podemos hacer es evitar esos patrones de movimiento y hacer otros. Por ejemplo, si sentimos que en movimientos de empuje nuestro rango de movimiento se ve limitado por ese dolor, pues a lo mejor debamos de evitar esos movimientos de empuje y enfocarnos a lo mejor en movimientos de arrastre, abdomen, pierna, etc. De esta manera no dejamos de entrenar, pero estamos dejando que nuestro cuerpo se recupere en ese patrón de movimiento en el cual sentimos ese dolor o molestia. Ahora, si nosotros tenemos un dolor más grave, si nosotros tenemos una limitación de rango de movimiento más grave, mi recomendación es descansar por completo para dejar que el cuerpo se recupere al 100%. Aquí lo que podemos hacer es dividir el cuerpo en tren superior y tren inferior. Si nuestro rango de movimiento se ve muy limitado o nuestro dolor es muy fuerte en movimientos de empuje, yo recomendaría evitar por completo tanto los movimientos de empuje como los movimientos de arrastre, es decir, evitar trabajar el tren superior y mejor enfocarnos solamente en el tren inferior, abdomen, etc. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro cuerpo se recupere al 100%. Y a veces, aunque solamente sea el movimiento de empuje el cual nos limita, también evitar el movimiento de arrastre va a hacer que nos recuperemos de forma más rápida. Y sí, es normal que vayas a perder algo de fuerza y de resistencia, pero no pasa absolutamente nada, porque cuando te recuperes poco a poco vas a volver a ganar esas ganancias musculares. Y como dije anteriormente, hay que ver esto como un proceso a largo plazo. Y estos son simplemente algunos consejos basados en mi experiencia. Pero como dije al inicio, lo más importante siempre va a ser ver a un especialista, aunque el dolor sea muy leve o la enfermedad
enfermedad sea muy leve y seguir exactamente las instrucciones que nos dice ese especialista. Muchas veces nosotros, con el afán de querer seguir entrenando por miedo a perder nuestras ganancias musculares, minimizamos esos dolores, molestias o esa enfermedad y mentalmente decimos que no es tan grave cuando realmente sí es grave. Pero esto termina siendo contraproducente porque hacemos que nuestra lesión se vuelva todavía más grave y ahora tengamos que descansar mucho más tiempo. Entonces, cuando tengas algo, siempre ve con un especialista y sigue las indicaciones de ese especialista. Si te dicen reposo total, haz reposo total. No importa que te pierdas 1 o 2 semanas de entrenamiento. El año tiene 52 semanas y si te perdiste 2, tienes otras 50 para seguir entrenando. Y eso solamente en un año. Recuerda que esto es un proceso a largo plazo. Y con estos consejos espero que tengas una idea más clara de qué es lo que puedes hacer cuando sientes algún dolor, molestia o algún tipo de enfermedad. Ahora, si lo que tú estás buscando es transformar tu físico de forma minimalista, es decir, entrenando desde casa y haciendo pocos ejercicios, te invito a que veas este video, donde te enseño cuáles son los 4 ejercicios básicos que debes de hacer, el número de series y el número de repeticiones para que transformes tu físico. Ahora, si quieres un programa de entrenamiento más detallado, te invito a que visites mi página web emilioarceo.com. El link va a estar en la descripción del video. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.